Muy bien, muy buenas tardes a todos los hermanos, amigos que se han podido conectar. Con la ayuda del Señor, como señalaba Felipe, vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos. La semana pasada, bueno, yo me ausenté de la reunión, ahí sé que estuvieron revisando creo que el capítulo 10. No sé si ahí Patricio quisiera quizás hacer una especie de resumen, o si es que procedo yo directamente a hacer como la revisión de lo que fue ese pasaje, al menos habían algunos elementos que me gustaría poder compartir. Sí, básicamente, bueno, vimos el capítulo 10 en general, cómo la gracia ahora explícitamente se muestra, se les revela a los discípulos que es también para los gentiles, que ellos también pueden recibir el Espíritu Santo. Se comentó también cómo el Señor trabaja, eh, por decirlo así, con ambas manos. Por un lado trabaja con Pedro y por otro lado guía también a Cornelio. A ambos se los revela para un mismo propósito. Y, y también cómo se va, por así decirlo, internacionalizando el mensaje del Evangelio en este caso a Cornelio, había sido anteriormente al etíope. Y estamos en esa parte del libro Lo Hecho en que el mensaje comienza a expandirse. Eso era principalmente. Súper, gracias Pato. Bueno, efectivamente Patricio ahí tocaba un aspecto más histórico, más cultural, de cómo se fue expandiendo el Evangelio. En aquellos días no era algo sencillo, si lo tenemos presente, el Evangelio comenzó a ser predicado primeramente en aquella localidad de Jerusalén, luego comienza a ser expandido, pero todo dentro del mismo territorio. Eh, Había un tema cultural que lo pudimos ver cuando se va a predicar a Samaria, de un cierto grado de rechazo que tenían los judíos en aquellos días respecto a todo lo que pudiese ser extranjero. Y ese rechazo no estaba conforme a lo que iba a ser la predicación del Evangelio, porque veíamos al comienzo del libro cómo es que el Evangelio iba a alcanzar hasta lo último de la tierra. Pero al parecer esto no era algo que como que lograron interiorizar completamente los discípulos en aquel momento. Probablemente ellos lo sabían de manera intelectual, pero de ahí a vivirlo, de ahí a experimentarlo, de ahí a ejecutarlo, era una brecha bastante extensa que tenían que atravesar. Y lo cierto es que hemos visto esto, cómo es que al comienzo del libro comenzaron a predicar, vemos cómo es que con la persecución que se originó luego de la muerte de Esteban, el Evangelio se comenzó a expandir, como bien señaló ahí por parte de Patricio, vemos este caso como una especie de paréntesis de la predicación al etíope, pero el libro de los Hechos nos va a hacer un alcance mucho más notorio y que también debía ser notorio para los judíos. Y era que el Evangelio era para todos, porque Dios no hace acepción de persona como nos dice la Escritura. Y eso tenía que quedar sumamente claro. Y si el Señor así lo permite, vamos a ir revisándolo. Ahora, algo que me llamaba la atención, y como les he comentado en semanas anteriores, el libro de los Hechos está sumamente conectado, es muy coherente en el desarrollo de sus ideas, porque vamos a ver cómo es que a pesar de que van cambiando algunos de los protagonistas en donde se centra el relato, la temática sigue fluyendo, por decirlo de una manera, va conectada. Y veíamos, anterior al capítulo 10 en la parte final del capítulo 9 que luego de que ocurre la conversión de Saulo, que comienza a predicar, vemos de que se origina un movimiento dentro de la iglesia de Jerusalén. Luego de que observan esto, luego de que Saulo es enviado nuevamente a Tarso, y que la iglesia nos dice la escritura que estaban en una especie de tiempo de paz porque ya no había una persecución tan marcada, vemos de que es Pedro quien siente este deseo, es impulsado por el Espíritu Santo, en visitar a los santos, nos dice la escritura, y sale de Jerusalén. Y nos dice que el primer lugar al cual llega era a Lida, y en Lida vemos la sanación de esta persona que estaba paralítica, que se llamaba Eneas, nos dice la escritura. Y allí recibe la sanación, pero la escritura nos lo refiere por parte del Señor. Entonces, haciendo quizás una especie de resumen o tratando de imaginarnos, vemos de que Pedro sale de la localidad de Jerusalén, se traslada más cerca como del borde costero de la nación, hacia esta ciudad que se llamaba Lida, y estando allí, la escritura nos dice de que hay otra persona que estaba enferma. En este caso era Tabita, o traducido Dorcas. Y más allá de entrar de lleno a los milagros, lo que me llamaba la atención en este aspecto y cómo lo conecto con el capítulo 10, con el comienzo, es que Pedro sale en una primera instancia hacia una localidad, pero es el Espíritu Santo movilizando todo
que finalmente hace que Pedro se traslade de Lida, vaya a Jope, y de Jope finalmente se ha trasladado a Cesarea. Pareciera ser como que, si uno hace como una especie de línea en el mapa, que el propósito final del trayecto, del viaje de Pedro, no era Lida, como a lo mejor él pensó en un comienzo. El propósito en el corazón de Dios era que Pedro finalmente llegara a Cesarea. Y eso es maravilloso porque Pedro no tenía esto presente, no lo tenía planificado, pero mediante el Espíritu Santo Dios va obrando en nosotros y vamos a ir viendo cómo es que verdaderamente se cumple esto que nos dice la Escritura de que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque están mucho más altos que los nuestros, porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Dios se encarga finalmente de todo aquel que le busca. Entonces vemos esto, vemos cómo es que Dios va obrando, como decirlo de una manera, como de una forma progresiva. Vemos cómo es que lleva primero a Pedro a esta localidad, luego le lleva hasta Jope, y en Jope nos dice al término del capítulo 9, es Pedro quien se está quedando en la casa de una persona llamada Simón, curtidor, nos dice al término en el versículo 43. Es llamativo que haya esta referencia de que era una persona que practicaba este oficio, que era curtidor. ¿Por qué? Porque los judíos no solamente no se relacionaban con extranjeros, también tenían mucha aprensión con relacionarse con algún ser que haya estado vivo y que finalmente murió. Y un curtidor era aquella persona que trabajaba las pieles de los animales que habían muerto, los trataban muchas veces con sal, de ahí se entiende el por qué cuando hacen esta referencia de que vivía cerca del mar, utilizaba la sal del mar para poder trabajar, y vemos de que Pedro ya no estaba tan resistente. Pareciera ser de que Pedro poco a poco iba incorporando algunos elementos del llamado, del hecho de no estar juzgando por una manera ritualista o simplemente por aspectos superficiales. Pedro vemos de que se queda en esta casa de un Simón curtidor que trabajaba la piel para transformarla en cuero, muy probablemente algo que Pedro no hubiese hecho muchos años atrás. Pero vemos de que acá hay un cambio. Y la escritura nos lo refiere así. Pedro está en Jope, está con esta persona, y vemos que Dios le va a trasladar nuevamente a otro punto. Si pudiese englobar el primer aspecto que les quiero transmitir con este aspecto de la predicación de Pedro a Cornelio, diría que es el trabajo progresivo que va haciendo Dios en nosotros. Durante la semana, en un momento, me acordé de un versículo que verdaderamente hace mucho que no lo evocaba, que está en Proverbios 4, y dice, además, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, es una obra muchas veces progresiva, que va de a poco, que va sumando hasta que ya se llega a la plenitud. Y acá vemos algo parecido, vemos cómo es que Dios va transportando en un aspecto contextual a Pedro hasta llegar a la localidad de Cesarea, pero también va transformando su corazón paulatinamente. Porque supongamos, si Pedro lo tomaban e inmediatamente lo llevaban a Cesarea a hablar con esta persona que era romana, que era un centurión, que estaba representando este imperio opresor, muy rápidamente Pedro habrá dicho que no. Hemos visto cómo Pedro reaccionaba anteriormente en el ministerio público del Señor, muy probablemente haya hecho una respuesta muy reactiva. Pero vemos cómo Dios va transformando su vida, de la misma manera que va transformando también la nuestra. Muchas veces nos gustaría poder cortar con muchas de las cosas que están arraigadas en nuestro ser, pero también debemos tener presente que es Dios quien va haciendo esta obra. Y es una obra muchas veces paulatina, que va haciendo, va limpiando, va quitando aquellas cosas que nos entorpecen. Muchas veces va a generar dolor, pero es Dios quien va a cumplir finalmente con el propósito. Y es a ello a lo que nosotros nos podemos aferrar. En la oración del Benjita decía de que nosotros podemos sujetarnos a esta promesa. Y verdaderamente es una promesa de que Dios va a cumplir esta obra de perfección en nosotros. Y lo cierto es que es eso, a grosso modo, el primer punto que les quería transmitir, cómo es que se ve esta obra paulatina, progresiva en Pedro, y nos dice la Escritura, nos presenta a Cornelio, este centurión de la compañía llamada La Italiana, que estaba en Cesarea. Y la Escritura nos lo refiere de que él era una persona piadosa, que él buscaba y oraba constantemente a Dios, hacía muchas buenas obras, y este es quizás el segundo aspecto que al menos me llamó la atención y también se los quería transmitir. Insisto, es como más el aspecto práctico. ¿Cómo es que esta persona que busca a Dios, Dios no le omite, Dios no le deja fuera? Me acordaba también del pasaje cuando es Saulo que estaba en aflicción y comienza a orar. Dios estaba atento a la oración de Saulo y manda a esta persona para que fuese y le pudiese quitar
estas escamas que parecía que estaban en sus ojos. Dios está atento a la oración de quien le busca. Y en este caso, oye la oración de Cornelio. Y esto es maravilloso porque nos puede traer a nuestro corazón que la oración muchas veces es algo tan menospreciado, algo que nosotros no valoramos con, con la valía que debiese tener. Es algo que nos lleva delante de Dios, es algo que nos permite comunicar nuestra inquietud, nuestra necesidad, y es algo que nos permite llevar ante su trono todo lo que nosotros necesitamos, a pesar de que Dios ya lo sabe. Y esto vemos que la Escritura lo resalta, y nos dice esto, y podemos ver esto cuando es el ángel quien se acerca a Cornelio, y le dice que su oración ha sido tenida en cuenta, ha sido tomada como memoria delante de Dios. Y algo que acá también es llamativo, y también me lo preguntaba y lo escuchaba en una predicación, es por qué cuando se aproxima este ángel, no es el mismo ángel quien le dice el mensaje de salvación a Cornelio, sino que le da la instrucción de ir a buscar a Simón. Y ese es quizás el tercer aspecto que quisiera destacar, es la importancia que tiene la predicación del Evangelio. Y que este don, este beneficio que nosotros gozamos, ni siquiera los ángeles pueden gozar de ello. Nosotros podemos revisar, les invito a que después lo puedan hacer con calma, en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 1, hace una referencia de esto. Cómo es que los profetas profetizaban, predicaban respecto a la salvación que iba a venir. Y Pedro, quienes le escribe a los santos que estaban dispersos, les dice, aún los ángeles observan esto y están maravillados, pero ellos no podían predicar. Pero esto es una capacidad que nosotros tenemos. Es la valía que tiene la predicación del Evangelio. Y no fue depositada en los ángeles, fue depositada en cada una de nosotros. Es allí donde también radica la importancia de la predicación del Evangelio. Está sobre nosotros, es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Entonces, hasta este punto ya hemos visto tres elementos. Vemos cómo es que hay una obra progresiva, por un lado, de parte de Dios, tanto en Pedro para poder predicar. Vemos también cómo es que Dios está atento a la oración, aquello que nosotros podemos clamar delante de Dios, Dios está atento a ello. Y en una tercera instancia vemos cómo es que la predicación del Evangelio es una responsabilidad, pero también es un privilegio para nosotros. Ahora, volviendo quizás al relato, vemos de que Pedro se le anuncia de que iban a ir a buscarle, Pedro llega, se anticipa, es trasladado a Cesarea, y allí comienza la predicación. Y Pedro comprende de que el Evangelio no estaba limitado solamente a los judíos, sino que iba a ser expuesto a todas las personas. Y comienza a predicar. Y al menos quiero centrar como lo medular de mi intervención en este punto, para luego dejar a otros hermanos. Y lo medular está en cuál fue el mensaje que dio Pedro. Porque vemos de que Pedro, al entender esto, al ver esta disposición de las personas, hace un desglose, como desde el versículo 34, nos dice la escritura de la siguiente manera, capítulo 10, 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ahí me salto al versículo 39, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Me salto al versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí concluye la predicación, nos dice la Escritura, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a hacer una manifestación de que verdaderamente habían creído. Y allí Pedro indica de que fuesen bautizados. Lo que les acabo de leer desde el versículo 34 hasta el versículo 43, y estos versículos un poco más saltados, tiene una estructura que nos puede servir para el día de hoy para ver cómo es que es la predicación del Evangelio. Podemos ver una estructura muy clara. Vemos que al comienzo Pedro no habla sobre su vida, no habla sobre sus pensamientos. Pedro se dedica a hablar de Dios. Dios
Primeramente, al igual que en el libro del Génesis, es Dios quien comienza la obra, es Dios quien envía mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio. Es Dios quien se moviliza. Eso debemos tenerlo presente. El Evangelio, en la obra de salvación, no proviene de nosotros, no proviene de lo bien que nosotros podamos hacerlo, es algo que surge en el corazón y en la mente de Dios. Entonces, primer aspecto, es Dios quien se moviliza. Es esto medular para que Cornelio y quienes estaban allí comprendiesen de que esto no era una idea humana, sino que esto surge de Dios. El mismo Dios al cual Cornelio estaba buscando es el Dios que se movilizó mandando este mensaje de salvación. Entonces, el primer aspecto que podemos tener presente es el Evangelio surge del corazón de Dios. Y esto nos lleva al segundo aspecto. El mensaje de salvación está estrechamente relacionado, está íntimamente relacionado, es en sí mismo la obra de Cristo. Y vemos cómo es que la obra de Cristo es el ministerio público del Señor. Nos dice de que es el Señor quien anduvo haciendo señales y manifestando tanto en Jerusalén como en los alrededores. Y es el Señor a quien tomaron, nos dice la Escritura, y le matan en el versículo 39, a quien mataron colgándole en un madero. Entonces ahí vemos el segundo aspecto. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y vino a este mundo a morir en un madero. Ese es un segundo elemento sumamente importante porque nos habla de la deidad de Cristo, nos habla de cómo es que este plan de Dios que surge desde su corazón se manifiesta en carne a través del Señor Jesucristo y cómo es que en él se carga este juicio y le matan colgándole de un madero. Ese es el segundo aspecto que podemos ver de la predicación. Pero no queda allí. Como también Pablo nos lo ha referido, si nosotros creyésemos solamente hasta este punto y el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. La Escritura nos lo refiere de que nosotros confiamos, creemos y tenemos una esperanza viva porque el Señor superó, venció la muerte. Y nos dice la Escritura, en el punto 3, por llamarlo de una manera, a este levantó Dios al tercer día. Nos habla de la resurrección de Cristo, en donde se cumple la justicia, y vemos cómo es que en Él entonces está toda nuestra esperanza, porque Él verdaderamente venció a la muerte. Entonces, el Evangelio, hasta este punto, en esta estructura que estamos revisando, podemos ver, primeramente, surge del corazón de Dios, es Dios quien se moviliza. En el segundo aspecto, vemos que es Dios quien se encarna y viene a este mundo en un ministerio público de perfección y muere en una cruz del Calvario. En un tercer aspecto, vemos cómo es que hay una resurrección, no es que la muerte vence al Señor, sino que es el Señor quien vence a la muerte y resucita y es levantado por Dios mismo. Y nos dice la Escritura que en cuarto aspecto es Dios quien le posiciona como juez de vivos y muertos. Y es Él la piedra angular en quien uno debe creer. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces allí vemos resumido, vemos completado el Evangelio con este cuarto aspecto. Vemos entonces, haciendo el resumen y la síntesis, y con esto ya voy cerrando mi intervención, primeramente surge del corazón de Dios el Evangelio. Es Dios quien se encarna mediante la persona del Señor Jesucristo con este ministerio público perfecto. Vemos cómo Él entrega su vida en un madero, cómo es que Él resucita y cómo es que mediante la fe en su nombre es que se recibe el perdón de pecados. Y es eso, no es un mensaje de 4 horas, es un mensaje sumamente cortito que nosotros podemos explicar en un par de minutos a quienes nos rodean, y es eso sencillamente. Vemos que la obra no la hacemos nosotros. Cuando Pedro predica esto, nos dice la Escritura de que es el Espíritu Santo quien obra en el corazón de las personas que estaban oyendo. Y vemos que es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Entonces, ese es un aspecto que quería al menos ir destacando para cerrar ya mi intervención y tocando a lo mejor el aspecto más histórico. Luego de que Pedro predica y se queda allí y explica esta verdad, habían judíos que estaban muy resistentes al hecho de que se predicara el Evangelio a los gentiles y comienzan a debatir contra Pedro. Y Pedro explica en el capítulo 11, en los primeros versículos, cómo es que se van dando todas las cosas. Y ellos concluyen en el versículo 17 con la pregunta que hace Pedro: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que impidiese o estorbar a Dios? Y el 18 nos dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces,
esto que sucedió en la casa de Cornelio era tan importante porque los judíos, la iglesia primitiva de aquellos días, debían entender de que el evangelio no estaba limitado solamente a ellos. El evangelio iba a ser predicado hasta lo último de la tierra, como lo había señalado el Señor antes de ascender. Iba a ser predicado hasta lo último. Y verdaderamente vemos que la expresión del Señor, lo que Él había declarado, se va a ir cumpliendo. Y acá ya se estaba cumpliendo. Y esto es un motivo de gozo. Ya no siguen molestos, ya no siguen debatiendo con Pedro, sino que nos dice la Escritura, empezaron a glorificar a Dios. Entonces, esos aspectos al menos quería destacar de este relato, de esta interacción que se da entre Cornelio y Pedro. Con eso al menos cierro mi intervención. Ahí dejo, si es que hay algunos otros hermanos que quieran aportar, comentar, preguntar o añadir de lo que fue también la semana pasada. Sí, algo que estaba pensando cuando estaba leyendo estos versículos y cuando señalaste específicamente en el versículo 34, cuando Pedro abriendo la boca dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eh, es interesante cómo Pedro usaba en esta situación. O sea, es algo que me ha llamado la atención porque creo que Pedro no participa de esto con plena fe desde el minuto uno. Y aquí voy con esto, es que él se va dando cuenta sobre la marcha de cómo Dios va obrando en todas estas situaciones, en todo lo que él está haciendo. Em, por ejemplo, tenemos ese versículo donde Pedro abiertamente dice, oh, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, en verdad comprendo que realmente ustedes debían oír la palabra de Dios y ahora son parte de esto, digamos. Ustedes también han creído, o sea, ustedes también son capaces de creer y siendo de otra nación. eh, Dice el 35, sino que en toda nación sagrada el que teme y hace justicia. Se está dando cuenta de esto, se está dando cuenta de esto al ver que Dios también hizo una obra en Cornelio y con los que estaban reunidos con él también. Em, Me llama la atención porque creo que aquí está usando a Cornelio, o sea, perdón, está usando a Pedro eh, como un instrumento que ni siquiera alcanza a vislumbrar lo grande que es el plan de Dios. Creo que así es como Dios obra también en cada uno de nosotros. Y así es como Dios también realiza su obra a través de los tiempos. Eh, no buscando una persona 100% capacitada, no buscando una persona a lo mejor que está 100% convencida de lo que está haciendo, em, pero de todas formas va obrando y acá Pedro se está dando cuenta, se da cuenta de esto. El Señor se le revela también en esta situación y, y, y finalmente Cornelio es transformada su vida, termina siendo bautizado y todo. Em, y me hacía sentido con los puntos que señalaba Felipe de la predicación de Pedro. Em, Cuando decía que es Dios quien se ha movilizado, quien se encarnó, quien fue cambiado, quien fue capaz de vencer a la muerte, es Dios quien está haciendo la obra, tanto en el mensaje como en lo que está pasando físicamente en ese lugar. Es Dios el que hace la obra completa. Eh, y, y es algo maravilloso porque creo que si fuese por nuestros propios medios o por nuestras propias capacidades, em, quizás por una parte habría vanagloria, eso nos señala las escrituras también, que no es por obras para que nadie se gloríe,
Y por otra parte, estaría lleno de inconstancias. Sería un evangelio lleno de dudas si fuese algo que nace de nuestro propio discurso. Eh, estaría lleno de esta inconsistencia, pero sin embargo, es Dios el que hace la obra finalmente. Es Dios el que produce el querer como el hacer, dice también la Escritura. Y, y finalmente es Dios el que hace la obra en Cornelio. Es Dios también el que se le revela a Pedro para que venga acá y predique. Y es Dios el que al finalmente se revela y Pedro se termina dando cuenta de todo lo que estuvo haciendo Dios en todo este tiempo. En todo este tiempo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, dándose cuenta de lo que Dios estaba haciendo con Cornelio y con su casa. Eso me llama la atención. Súper, muchas gracias Felipe por los comentarios, por el alcance que habías hecho. Me quedó dando vuelta, me acordaba de ese pasaje que dice que el poder de Dios, bueno, se perfecciona en nuestra debilidad. Como nosotros no podemos vislumbrar el propósito completo de Dios, cómo es que muchas veces somos tan constantes, somos imperfectos, y aún así Dios en su misericordia nos utiliza para su obra. Uno podría pensar, y claro, cae en el mismo pensamiento que algunos hermanos han desprendido de esta porción, sobre todo cuando se le acerca el ángel a Cornelio. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos este privilegio de predicar el Evangelio y no un ángel, por ejemplo, que ha podido ver la gloria de Dios? ¿Por qué nosotros, que estamos tan llenos de fallas, de inconstancias, de cosas que muchas veces nos hacen tropezar o dudar? Pero Dios utiliza todo esto para ir desarrollando su obra, para que no haya vanagloria, para que no haya orgullo en nosotros. Eh, Me gustó mucho el comentario, el pensamiento que transmitiste, Felipe. No sé si hay otro hermano que quiera comentar, hacer alguna consulta. Nos quedan unos poquitos minutos antes de terminar. Yo quería comentar una cosita. Creo que a nosotros también nos ha pasado que, bueno, nosotros no dudamos del poder que tiene el Señor para transformar una vida, del poder que tiene Él para llamar a alguien que haya estado totalmente en rebeldía o en desobediencia o en pecado y lo transforme para su gloria. Sin embargo, en el momento en que ocurre, nosotros tenemos nuestra reserva o nuestras dudas, como que no, en la teoría es mucho más sencillo afirmar que Dios es capaz de redimir y santificar a una persona y morar en ella, que cuando en el momento realmente nos vemos con testimonio o ocurre. Y me ha pasado eh, que muchas veces como que uno duda, como que duda que el Señor realmente haya actuado en una persona o que esa persona realmente haya cambiado o que el Señor lo haya transformado. Entonces, a nosotros a lo mejor nos pasa en ese sentido, no tenemos esta perspectiva de Pedro como un judío que fue criado creyendo, pensando que el Señor solamente podía relacionarse con el pueblo de Israel y que no tenía mayor relación o no había a lo mejor un propósito en los gentiles. Entonces, trato de como extrapolarlo o aplicarlo a lo que uno vive en relación con el Evangelio actualmente. Y en verdad el Señor es poderoso para, para santificar, y cuando le muestra aquella visión y le enseña que lo que el Señor llama puro o santo, que no lo llame él inmundo, entonces llamados para nosotros a confiar y a creer verdaderamente que Él puede hacer nuevas todas las cosas y que Él puede transformar a alguien. Y en ese sentido, cuando damos testimonio como asamblea o personalmente acerca del Señor,
tener esa seguridad o esa esperanza de que Él verdaderamente puede transformar a alguien, a la persona más que a nosotros nos parezca que está más lejos del Señor, que Él puede transformarla, que Él puede tomar a esa persona y apartarla y hacerlo santo por la obra del Señor y habitar con Él o con ella. Entonces, eso estaba pensando a propósito de traer esto a lo mejor al presente eh, o a nuestro contexto. Súper, gracias Pato. Ya podemos ir quizás finalizando la presente reunión. Ahí me pareció haber visto al Omar. Sí, quería ver si podías orar, Omar, para terminar este estudio.